Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos juntos una semana más. Hoy tenemos de invitado al doctor Federico Peri Noble, especialista en neurología. Y el tema, muy importante, la epilepsia. Así que enseguida con usted y con el doctor Peri Noble. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos juntos nuevamente, cumpliendo semana a semana ahora. ¿Quién está hoy de visita acá en el programa de Todo Corazón de la Fundación Cardiológica? El querido doctor Federico Peri Noble, especialista en neurología. Usted sabe que yo siempre le digo a todos, usted se da cuenta que yo siempre digo que a todos mis queridos amigos, porque realmente es así, son amigos de la vida, excelentes profesionales, y a la vez gente cálida que sabe comunicar, que es lo que a mí me interesa, que usted que está detrás de esa pantalla, señora, señor, le entienda lo que el doctor va a hablar, cualquiera sea la especialidad que haya pasado por acá. Si usted le entiende, ya para mí la tarea está cumplida, y en 16 años creo que lo he logrado, que eso para mí es una gran satisfacción. El tema de hoy, el doctor lo va a decir, porque lo hemos decidido juntos, es muy importante, hay mucha gente que lo padece, y realmente no la pasan bien la familia y el mismo paciente. El tema de hoy es epilepsia. Así que, doctor Peri Noble, querido Federico, todo suyo el programa. Muchas gracias por la invitación, María Inés. Y bueno, sí, epilepsia es un tema importante. O sea, dentro de la neurología hay temas importantes. Epilepsia es uno, demencia es otro, Parkinson o movimientos anormales. Cefaleas es un tema importante, vértigos, o sea, mareos. O sea que uno, en realidad, la neurología viene a ser como un 14% de la población sufre de trastornos relacionados con la neurología. De ahí la epilepsia es por diferentes motivos. La cefalea es la que más consulta a la gente, o sea, el 50% de las personas ha sufrido de un dolor de cabeza. ¿Decir cefalea y migraña es lo mismo? Es distinto, totalmente. La cefalea es un dolor de cabeza, y después la cefalea hay diferentes variedades, ¿no? Pero bueno, respecto a epilepsia, que es muy interesante, del 0,5 al 1% de la población sufre de ataques de epilepsia. Bueno, la epilepsia viene a ser el cerebro cuando se expresa y hay un problema, y dentro de la epilepsia hay primaria y secundaria. La primaria es cuando uno no encuentra una razón, una lesión, un tumor, una malformación o algo, o un tóxico, o una infección, algo que provoque la crisis epiléptica. Entonces se divide la epilepsia en primaria y en secundaria. La primaria es cuando uno no encuentra la causa, y la secundaria es cuando hay una causa. Bueno, entonces ese es el la división. Lo segundo es, ¿qué es una crisis convulsiva? ¿Qué es epilepsia? ¿No? O sea, entonces la diferenciación entre crisis convulsiva y epilepsia. Entonces, son dos cosas. Claro, porque ese es un tema, cuando uno dice convulsiva, habla de convulsión y habla de movimiento. ¿No? Y hay crisis epilépticas que son sin movimiento. Por ejemplo, crisis visuales, crisis auditivas, crisis de malestares gástricos, mareos, etcétera, etcétera. Movimientos sin perder la conciencia, ausencias, como es en la infancia y en la persona adulta, los automatismos. O sea, hay diferentes formas de expresión de la epilepsia. Entonces, para que quede claro, crisis convulsiva es una crisis con movimiento, y crisis no convulsiva es una crisis sin movimiento. Claro, la convulsiva es bastante choqueante. En la calle muchas veces se ha visto, ¿no es cierto? Una persona caer y la situación feo para el que está ahí, que no sabe qué hacer. Así es.
Sí, o sea, la crisis epiléptica es generalmente un shock, ¿no? Para todos, para la gente que lo ve, la gente que lo sufre, y sí, el gran mal epiléptico, ¿no? El gran mal epiléptico que uno ve, que siempre lo ha leído. Bueno, hay mucha gente, ¿no es cierto? Uno lo tiene, por ejemplo, a Julio César, que tuvo epilepsia, Descartes, que tuvo epilepsia, Van Gogh también. O sea que hay mucha gente que tuvo epilepsia y no por tener epilepsia van a dejar... ¿No tenía epilepsia? ¿Quién? Alejandro Magno. Magno, no lo sé, no, eso no puedo porque, afirmar. Como yo soy capaz de vos, la historiadora... Capaz que vos sabés más que yo en ese sí, aspecto, sí. Él tenía una serie de convulsiones que en ese entonces lo trataban, bueno, imagínate. Puede ser, sí. Pero, sí. Si lo has leído, sí, está dentro de lo... Espero que nadie me diga que me equivoqué. Si me equivoqué. Está bien. Pero creo que lo vi eso. Claro, y bueno, entonces en realidad es importante la educación en epilepsia. Casualmente ahora el día miércoles a las 11 de la mañana, de 11 a 11:45, en el Hospital Avellaneda se larga una serie de 6 charlas sobre epilepsia, sobre educación en epilepsia, porque el paciente epiléptico, o sea, está el paciente epiléptico que ya viene con medicación y el paciente que hace la primera crisis epiléptica o la primera convulsión o la primera crisis esa del cerebro, que de pronto el cerebro se irrita y da un síntoma, ¿no? Entonces hay que educar a la población. Entonces se van a dar una serie de charlas el día miércoles a las 11 de la mañana en el Hospital Avellaneda en red con otros 3 hospitales, con el Hospital de Trancas, Concepción y de Tafí del Valle, y con la Facultad de Medicina para educar en epilepsia, ¿no? Educar en epilepsia a la comunidad y a los pacientes epilépticos. Qué importante, porque realmente que de esa manera se comunique en un hospital como el Avellaneda, que está muy bien, muy bien el hospital. Yo he grabado en el Hospital Avellaneda este año 2 veces, unos hermosos programas con la cooperadora del Hospital Avellaneda, cómo ayudan y cómo colaboran con los pacientes que están a veces meses enteros, incluso viven allí, y hemos visto el trabajo que hacen y cómo están trabajando. Está hermoso el Hospital Avellaneda, está muy lindo. Sí. Muy lindo. Tiene un área de telesalud para videoconferencias. Mira vos. Y en general toda la educación en el futuro, y ya está, se va a ir por e-learning y por b-learning. Eso significa e-learning es directamente la presencial, una videoconferencia o una conferencia donde yo asisto. El b-learning, yo directamente por el celular o por una PC voy a poder interactuar y observar todo. Entonces, todo se va a ir hacia eso, o sea, la telemedicina también. La telemedicina. Bueno, decime, Federico, tengo tiempo en este... Bueno, si lo hago la pregunta y queda en el segundo bloque. La epilepsia, ¿es hereditaria? ¿Es genética? No sé si tiene tiempo de decir al doctor. Sí tiene. Sí, bueno, sí, están las epilepsias genéticamente determinadas. Un grupo de ellas, sí, hay un gen determinante, dominante o recesivo, que va a dar la epilepsia, sí. Hay familias de epilépticos y hay enfermedades que cursan con epilepsia, y genéticamente uno puede hacer el estudio, ¿no? El estudio genético. Y después están las otras epilepsias que son secundarias a un tumor, secundarias a una lesión, secundaria a una infección, secundaria a un accidente vascular cerebral, a un ACV, secundaria a un traumatismo encefalocraniano, secundaria a un politraumatismo, secundaria a X razones. Están las secundarias y las primarias. Y cada vez más se va hacia lo quimio-molecular, o sea, todo lo que es químico y molecular. La ciencia va avanzando y descubriendo cuáles son los factores químicos moleculares que desencadenan las enfermedades. Hacia eso va todo, ¿no? Y en base a eso uno va a tratar de solucionar el problema, ¿no? Muy bien. Hacemos una breve pausa y continuamos con el doctor Federico Pelli Noble, un gran amigo y un gran profesional. Muchas gracias.
Bueno, continuamos en este segundo bloque con el querido doctor Federico Pelinoble para seguir hablando de un tema que digamos, temazo, no voy a esa palabra, un gran tema, epilepsia. Doctor, fuera de cámara estábamos hablando, ¿cuáles eran las franjas de edad que más son, que tienen el riesgo de sufrirla? Y el doctor me dejó a mí así un poco sorprendida, le digo con sinceridad, a pesar de tantos años de haber escuchado tantas cosas, que hay muchísimo en la niñez y en las personas mayores. Federico, ese tema lo explícanos, por favor. Sí, la niñez. O sea, los grupos etarios que Eso. mayor sufren epilepsia, o la incidencia es mayor, es en la niñez, ¿cierto? Y en la persona mayor. Eso es así, uno lo está viendo. Otro tema es el envejecimiento de la población, o sea, la gente, digamos, de mayor edad y con mayor patologías. Entonces antes no se veían las epilepsias de la persona mayor, ahora hay que tener en cuenta la epilepsia de la persona mayor. Y bueno, la neuropediatría o la neurología infantil, bueno, uno de los grandes temas, digamos, es la epilepsia infantil, ¿no? Que está... Ahora, bueno, cuando uno era, por lo menos voy a decir, cuando yo era chica, había familias que ocultaban que tenían un familiar con epilepsia. Era como algo estigmatizante. Eso yo me recuerdo y vos sabés que es verdad eso. Sí, lo sí, ocultaban. Sí. Y quizás era como no comentarlo, no decirlo. Bueno, cambió la vida, cambió la medicina avanza, la tecnología y hoy en día podemos estar conversando de esto abiertamente al público. Sí. Los padres, vos estábamos hablando de los niños, sí. ¿Qué tienen que tomar como en cuenta algo que les llame la atención? Bueno, las crisis epilépticas pueden ser con pérdida de conocimiento, sin pérdida de conocimiento, ausencias, por ejemplo, el chico ausente, que es la epilepsia infantil, o la ausencia del chico que va a la escuela y de pronto se retrasa en el aprendizaje porque tiene crisis de ausencia, queda ausente unos segundos, pero esos segundos hace que no preste atención, entonces hay un trastorno del aprendizaje. Entonces uno tiene que tener en cuenta a la expresión tanto física como también a ciertos síntomas. O sea, si hay cosas que no funcionan, uno tiene que asistir a la consulta y mencionar. Y las madres o las mujeres, ¿no es cierto?, en general, son muy intuitivas y siempre hay que prestarle atención a lo que ellas dicen y descartar cualquier cosa. La epilepsia generalmente uno la detecta por las crisis, o sea, uno tiene crisis. Uno habla crisis a un desorden transitorio, ya sea motor o no motor, o visual, auditivo, ausencia, etcétera, y después se lo corrobora con un electroencefalograma. O sea, la correlación clínica más un electroencefalograma, eso más o menos redondea. Hay estudios un poco más complejos, que son estudios estructurales que uno puede hacer, tomografía, computada de cerebro, resonancia, y también estudios de electrofisiología clínica, electroencefalograma más prolongado. O sea, por ejemplo, uno tiene una arritmia cardíaca, hace un registro cortito de 5 minutos y no tiene nada, pero el paciente sigue con arritmia, entonces le colocan un holter de 24 horas. Sí, entonces uno tiene la metodología como para estudiar, ¿no es cierto?, registros eléctricos más prolongados, de un día también, de 2 días, de 3 días, inclusive con internación, con filmación. O sea que uno tiene la tecnología como para determinar eso. Y también están las epilepsias del día y las epilepsias de la noche o nocturnas. Entonces es una variedad de epilepsias, las epilepsias que se dan durante el sueño, ya sea al comenzar el sueño o al despertarse. Entonces uno tiene que estar atento a esos desórdenes, que si bien hay otras enfermedades o desorden del sueño que cursan con algunos trastornos que uno puede decir que puede ser una epilepsia, pero el registro electroencefalográfico va a definir, ¿no es cierto? Es la manera de detectar. Es una manera de detectar. Entonces muchas veces un electroencefalograma de día no capta un problema, no lo registra. En cambio uno nocturno sí. Entonces, eso por un lado. Después lo otro que es importante, lo que vos has preguntado, es cómo detecta la familia o cómo se da cuenta. Bueno, hay enfermedades que cualquier persona se da cuenta que hace una crisis convulsiva, grave, generalizada, tónico-clónica, pero hay cosas muy sutiles, entonces uno tiene que estar presente, atento y consultar siempre. Y siempre hay cosas que desencadenan las crisis, que son el estrés,
la falta de sueño, el consumo, ¿no es cierto?, de sustancias tóxicas, ¿no? Justo de sustancias tóxicas también puede desencadenar. Entonces, hablamos de todo eso, el estrés, las sustancias tóxicas, etcétera. Entonces, la falta de sueño, entonces, que son los desencadenantes a veces de un primer episodio convulsivo o no convulsivo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y las personas mayores que dijiste vos, sí, los niños y los mayores. Sí, los mayores también hay que estar atentos, porque muchas veces la persona mayor, uno dice vulgarmente, le falta irrigación al cerebro, es algo muy común que dice la gente, y puede ser que tenga un mareo, que tenga un vértigo, que tenga un trastorno visual. Bueno, si bien uno tiene que descartar diferentes enfermedades, la epilepsia o la crisis epiléptica sutil, a veces sutil, está presente en las personas mayores, porque pequeños movimientos, ¿no es cierto?, de una mano, o ciertas ausencias o síndromes confusionales, un estado confusional transitorio. Bueno, uno tiene que estar atento siempre a hacer un protocolo de estudio en estas personas, de estudios estructurales, el electrofisiológico, los metabólicos, análisis de sangre, para dar, digamos, una especie de contexto al síntoma, ¿no? Porque a veces es un síntoma. Los análisis. Claro, también. los análisis también, por ejemplo, desórdenes de tipo metabólico, una hipoglucemia, etcétera, etcétera. O sea, uno siempre tiene que estar atento, ¿no es cierto?, digamos, a que haya un desorden, ya sea del hígado, metabólico, de la glucemia, etcétera, que puede afectar, ¿no es cierto?, y dar una sintomatología, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta que quizás no tenga que ver con la parte, digamos, ya de lo que es la enfermedad. La gente, las personas, vos que, bueno, es joven el doctor, es joven, pero tiene su experiencia, ¿Vos crees que la gente, las personas en general, el mundo, la gente Sí. que tiene hijos, nietos, hermanos, padres o qué sé yo con epilepsia, asumen la enfermedad o se sigue teniendo esa estigmatización al tema? ¿Vos cómo lo ves? Sí, bueno, hay enfermedades como la tuberculosis o la sífilis en su momento, que actualmente hay un rebrote de la sífilis, de las venerias, etcétera. Sí, siempre son como tabúes, ¿no? Como tabúes. Pero bueno, actualmente yo creo que con educación, con buena transferencia, con comunicación. Con comunicación, o sea, en realidad fallan las comunicaciones. Eso es. O sea, hay un exceso de comunicaciones, pero hay una falla en la calidad de la comunicación. Entonces, en la medida que uno, en base a la tecnología, uno afile o apunte el asunto de la comunicación, no va a haber una falla en la comunicación. Por ejemplo, un primer paciente con una crisis convulsiva o epiléptica viene al consultorio. Yo debo tomarme mi tiempo para explicarle al paciente, a la familia, todo un contexto. Y varía si es mujer o varón, porque la epilepsia en la mujer es otro tema. Porque es la mujer, ¿no es cierto?, con sus hormonas, el varón con sus hormonas, la mujer con sus embarazos, etcétera, etcétera. Es todo un tema que uno siempre debe explicar. No podés medicarla igual. No puede, exactamente, uno debe proteger al paciente con la medicación exacta, en la forma exacta, ¿no es cierto?, siendo una mujer fértil también. Claro. Entonces, todos son temas que uno debe, hablando y comunicando en forma correcta, la cosa funciona. Entonces, yo siempre me acuerdo de una película que decía, lo que hay acá es una falla en la comunicación. O sea, cuando hay un problema, hay una falla en la comunicación. Entonces, la comunicación son los debe ser perfecta. Fallas de la comunicación. Falla en la comunicación. Entonces, yo digo, hay que comunicar bien. O sea, hay que comunicar bien en el consultorio, al tomarse el tiempo, darle los instructivos, ¿no es cierto? Que hay diversos instructivos para diferentes enfermedades. Para que sea para hipertensión, diabetes, etcétera. Hay muchos. Entonces, señora, muchísimo. Tome este instructivo, inclusive las aplicaciones. Uno le puede decir, entra a tal aplicación y lea, ¿no? Entonces, comunicar bien ayuda en un 50% a resolver el problema de la enfermedad. 50%. Muy bien, me hicieron seña. Doctor Federico Peri Noble, muchísimas gracias por su asistencia hoy acá, por venir a visitarme y por hablar de un tema tan importante
Yo sé que hay muchísima, tiene una gran audiencia, y bueno, me dicen en la calle, ¿qué vuelve Federico? ¿Qué vuelve? Le digo, sí, no, él durante el año ya es mi columnista, hay muchos temas para tocar, Federico, hay muchos, tenemos muchos hasta fin de año, Dios mediante, para tocar. ¿Sabes por qué? Porque es necesario, como vos has dicho, cosas como que la gente no la habla, no la conoce, o por ahí sí, ya nadie te va a leer una revista como era antes ¿te acordás de famosas revistas instructivas que tocaban temas? Hoy existe el Google y la gente entras ahí, casualmente, ¿cómo será que se dice? No entre, si tiene, vaya al médico, porque esa es la verdad, la verdad. Te agradezco mucho, tendremos otro tema preparado para el mes que viene, si Dios quiere, que sea de importancia. Un cariño grande a Lucrecia de mi parte, de la familia, y a vos te agradezco que haber estado hoy acá. Muchas gracias, María Inés, por todo, ¿no? O sea, por invitarme, por darme esta posibilidad de enseñar, de comunicar, así que muchas gracias. Te agradezco a vos el estar acá. Enseguida me despido de usted como lo hago siempre, gracias. Bueno, llegamos al final de un lindo programa. Creo que fue el doctor Beli Noble, como es también didáctico para expresar y contar y explicar a la audiencia sobre un tema tan especial como era la epilepsia. Y bueno, quedamos con varios temas en el tintero que seguramente en el curso del año, antes que se termine, lo vamos a seguir tocando. Yo le agradezco mucho, como siempre, le digo que me deje estar en su casa al otro lado de la pantalla. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias, como yo le digo, de todo corazón. Gracias.